poblado, un apeadero de tren llamado el Saúz. Estaba pensando en una maniobra enloquecida que era con 2000 hombres de caballería para tratar de atacar por sorpresa Ciudad Juárez. En esas andaba cuando de repente, como controlaba inmediatamente las estaciones del tren y los apeaderos, la vía férrea, capturaron unos kilómetros adelante la vanguardia a un tren carbonero que venía hacia Chihuahua. Entonces rellenó el tren con sus dorados, dejó los caballos, mandó la retaguardia avanzar lentamente hacia el norte y metió a los 2000 hombres como sardinas en los vagones. Así la cosa, de repente el tren empezó a avanzar hacia Ciudad Juárez. El tren de Troya, como se le llamaría después, en una de las maniobras más brillantes que realizó en su historia la División del Norte. Y llegaron a la nochera a Ciudad Juárez, salieron del tren y tomaron la ciudad en golpe maestro. Villa diría años más tarde que a Ciudad Juárez no había entrado el tren, le había caído del cielo. Tras la captura de Juárez, hombres de Villa se habían aproximado a los camarógrafos que los estaban filmando y les habían ofrecido un trato. Pancho Villa les permitiría acompañarlos en sus campañas. Les daría caballos, escoltas y comida si aceptaban compartir las ganancias al 50%. Villa se ha vuelto la estrella de la prensa estadounidense. Es noticia, es exótico, es triunfador, es original, es una amenaza, es terrible. El New York Times le dedica una página completa, con 5 fotos. El artículo sin firmar comienza. Imagínese un hombre de rostro vicioso, 35 años, necesitado de una afeitada, musculoso, cuerpo de andar torcido y ruda conversación, poco atractivo de cualquier manera que se le vea, incluso repulsivo, y tendrán una imagen del tipo al que pertenece Pancho Villa. Después del éxito de Ciudad Juárez, la situación no era tan estable. Villa tenía por fin un puesto fronterizo desde donde contrabandear municiones y armas, pero los federales le dieron poco reposo, los había dejado atrás en Chihuahua, y entonces decidió darles combate. Entonces salió unos cuantos kilómetros de Ciudad Juárez y avanzó hacia un lugar conocido como Estación Tierra Blanca, que era un lugar absolutamente inhóspito, donde empezaba la zona desértica. Iba a ser la segunda gran batalla de la División del Norte después de Torreón, pero por primera vez Villa iba a tener que desplegar una fuerza militar, no una batalla en zona urbana. Villa dudó, resistió, eligió un terreno que le era favorable, un terreno desértico, y ahí se combatió con una extremada dureza durante 2 días. Al final de la batalla de Tierra Blanca, uno de los testimoniantes villistas contaba que no sabía qué le había molestado más, si la balacera o lo empolvados que habían quedado. Tierra Blanca le permitió a Villa el control de Chihuahua. Después de eso, la marcha hacia la capital de Chihuahua fue un paseo y solo le quedaba una pequeña guarnición importante, pero no determinante, en Ojinaga, en el noroeste del estado. Aquí Villa se graduó como dirigente militar, pero aprendió que esto iba a ser mucho más difícil de lo que parecía. El 3 de diciembre, la División del Norte comenzó su movilización hacia Chihuahua. El 8, las tropas de Villa entraron a la ciudad. Cuando Villa se vuelve gobernador de Chihuahua, hace pedazos a la oligarquía, a las 17 familias, les expropia todo. Haciendas, las casas, las compañías de tranvía, los molinos, el ganado, las cuentas bancarias. Y ese es el mecanismo de financiamiento que permitirá convertir la División del Norte en la gran maquinaria de guerra que sería en las siguientes semanas. Uno de los primeros actos del nuevo gobernador fue establecer la ley seca para el ejército rebelde, con amenaza de fusilamiento al que encuentren bebiendo. Se liberaron los impuestos aduanales en Ciudad Juárez y se ofrecieron trenes militares para llevar a Chihuahua alimentos para una población que estaba sufriendo hambre. Un día más tarde se emitió el decreto sobre los precios de la carne, el pan y la leche. Pancho Villa parecía feliz, estaba inventando el villismo.
Durante el breve periodo de dominio villista en Chihuahua, Francisco Villa mandó construir este mausoleo porque aquí quería que lo sepultaran cuando muriera, pero además también es el año en el que construye la Quinta Luz, o sea, el mismo arquitecto que hace estas obras se encarga de hacer la construcción de su vivienda, ¿verdad? Su casa. Vamos. Válgame, si parecen, les digo que no almuerzan. Tenemos una invasión de jóvenes villistas. La historia en México no se despega, no se acaba de ir, ¿no? Es algo que está flotando continuamente en el aire y en el ambiente. Este es el mausoleo del general Francisco Villa. Aquí quería él que fueran depositados sus restos, pero esto no se pudo. Pues ya que cuando estaba el gobernador Ignacio Enríquez no lo permitió, porque como antes aquí fue el panteón, decía que no se podían construir tumbas sobre otra tumba. Lo extraño mucho, aunque no me quisiera seguir en la borrachera. ¿Qué pasó, mi general? ¿Qué pasó, mi Adelita? Pues nada. Aquí le traigo esta bola de huercos. Está bien. Es que a mí Mira, claro me está. gusta mucho. No fue fácil. Desde muy chico supe lo que la vida sería para mí. Por eso nunca fui a la escuela. Soy Doroteo Arango, originario de San Juan del Río Durango. Mi padre murió cuando apenas era un chamaco. Y yo, siendo el mayor de mis hermanos, tuve que trabajar para... Emiliano Zapata le escribió a Villa desde Yautepec. Tengo entendido que el señor Carranza pretende burlar los principios del referido plan al intentar sentarse en la silla presidencial sin la votación de los jefes revolucionarios de la República. El 22 de agosto Villa regresó a Chihuahua. 2 días más tarde recibiría a Álvaro Obregón, que a pesar de los intentos disuasorios de Carranza quería entrevistarse con él. El pretexto era suavizar tensiones. Lo que habría de conocerse como Convención de Aguascalientes era básicamente la representación de un pueblo en armas. El 27 de octubre de 1914, Carranza dirá que la Convención no tiene el carácter ni las atribuciones que algunos le han supuesto. La Convención no tiene facultades para actuar sino en acuerdo con la primera jefatura, o sea, él. La Convención, en justa retribución, lo declaró en rebeldía. La guerra civil había estallado. El encuentro entre Villa y Zapata en Xochimilco fue singular.
había desconfianza. Zapata le reclamaba a Villa el que no hubiera tenido un programa de reforma agraria profunda. Y Villa no había tenido contacto con el zapatismo, habían estado las dos fuerzas separadas por el Ejército Federal. De tal manera que fueron a medirse. No ayudó demasiado el que Villa fuera abstemio, porque Zapata estaba empeñado en invitarle a una copa de coñac, y Villa se negó 10 veces y a la 11ª le dio un traguito y estuvo tosiendo un cuarto de hora ante la gran vergüenza del general Zapata. Fue una conversación en la que se definieron muy claramente contra Venustiano Carranza y los que se habían alineado con él. Planearon las futuras operaciones. Villa iría hacia el norte y el noreste del país y Zapata perseguiría a los carrancistas por el camino de Puebla hacia Veracruz. También hay algunas frases que los marcan y los identifican de una manera muy singular, como por ejemplo cuando Zapata le dice a Villa: no, la Ciudad de México a mí no me gusta, de que me subo a las banquetas, a las aceras, hasta me mareo. Y el otro le contesta muy serio: sí, claro, general, ¿no? Los dos grandes caudillos agrarios de la Revolución Mexicana no quieren a la capital de la República, ni siquiera la quieren como centro de poder. Villistas y zapatistas